Ale, ¿a vos te pasó con tu propia hija, digamos? Te conté que volvió al mismo jardín donde estaba antes, pero hoy hablando con el padre de mi hija, me decía, yo quiero seguir intentándolo. Le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero volver a pasar por la angustia. Sí, ¿cómo lo podemos evitar? Estar desde diciembre hasta marzo realmente con un nudo en la garganta, sabiendo si tu hijo va a poder o no ingresar a un colegio. Hablamos de una angustia muy grande para un padre, realmente. No, de verdad. Y aparte uno piensa, ¿no? Que no es una opción el pensar, bueno, de última lo mando a una privada. Bueno, hay quien tal vez pueda. Algunos por ahí pueden, pero no quieren. Pero la enorme mayoría, por ahí labura y no tiene la chance. Y es un derecho. Si tenés hijos, sobre todo, por ejemplo, ¿no? Estamos con Marcela Maggiochi. Ella es una mamá damnificada, podríamos decirlo. Estamos con Gabriel Calvo, también un papá, que ya nos va a contar cuál es su historia. Y estamos con Lorena Pocoic, ella es legisladora de la ciudad por el Frente para la Victoria. A los tres, muchas gracias. Escuchábamos el informe y lo escuchábamos al ministro de Educación. No es nunca el espíritu de este programa, ante una situación de dificultad o crisis, es fusilar a nadie, en términos metafóricos, claro está, sino buscar creativamente pensar qué es lo que pasó. Mi primera pregunta, y la hice en otra ocasión, es ¿por qué lo que hasta aquí funcionaba, vale decir, las vacantes para los chicos y chicas de nuestra ciudad en las escuelas públicas, hoy no funciona? Quiero empezar por la legisladora. Lorena, contanos. Bueno, primero y principal tengo que contradecirte. En realidad lo que demuestra este sistema online, para lo único que sirvió es para demostrar lo que no funcionaba antes y estaba invisibilizado. Es decir, los números que da hoy el ministro Bullrich en conferencia de prensa, entre 7.000 y 9.000 chiquitos que van a quedarse efectivamente sin vacantes en la escuela pública, son números que también sucedían los años anteriores, solamente que no estaban distribuidos en distintas zonas de inscripción y no estaba el dato cierto de cuánto sumaba en total en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, venimos arrastrando un problema que es la falta de vacantes para nivel inicial y la no inversión en infraestructura escolar. Es decir, yo entiendo que en el nivel inicial hay alrededor de 6.000 vacantes que están faltando. Cuando me refería a lo que funcionaba antes y ahora no funciona, y está bien lo que me señalás, de lo que se visibiliza a través de la inscripción online, por ahí me refiero a un tiempo en el que esto no era el problema que es hoy, ¿no? ¿En qué momento empieza a ser la dificultad? Entendemos que parece ser que la inversión presupuestaria en términos de educación no va a la escuela pública, sino que hay un desvío hacia la inversión en la escuela privada. Sí, tal cual. A ver, creo que hay varias situaciones. Por un lado, se reproduce el número de todos los años, como te venía diciendo, y se aumenta, que ahí está muy bien la pregunta. Digo, el número se reproduce porque no se invirtió en infraestructura escolar, es decir, en la construcción de nuevas escuelas, en este caso de nivel inicial. Y yo creo que se aumenta por varias variables. La primera es que hay más trabajo en la Argentina, por lo tanto, los padres necesitan mandar a los chicos a un jardín. Primera situación. Y la segunda situación, yo creo que en realidad siempre fueron más de 6.000. Me parece que en este caso lo que sucede es que la ciudad se comprometió a cubrir primero las vacantes de los chiquitos de 5 años, que es donde el Estado está obligado y los padres obligados a mandar a los chicos. Luego se puso como meta cubrir las vacantes de los chiquitos de 4 años. Y hoy el ministro nos planteaba que recién para el año 2015 ellos se comprometen a cubrir salita de 3. Es decir, ni siquiera en el 2015 van a contar los papás. Pero Buenos Aires es una ciudad rica, uno entiende. ¿Por qué pasa esto? Bueno, responde a un modelo de gestión, a un modelo de Estado, a un paradigma de educación donde para el gobierno de la ciudad la educación es un costo, no es una inversión. Una ciudad que recorta los presupuestos de sus áreas vitales, como es la educación, la salud, los programas sociales. Una ciudad que gasta millones en publicidad para publicitar programas que no funcionan. Digo, esto es un problema de paradigma. Nosotros entendemos que en medio de una Argentina donde se siguen ampliando derechos, donde nuestra presidenta acaba de anunciar un plan gigante para 1,5 millones de chicos que no solo van a ser incluidos socialmente, sino que van a tener una remuneración que también de alguna manera reactiva la economía y permite que la Argentina siga profundizando una política redistributiva. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una política regresiva que expulsa a los chicos nada más ni nada menos que de la escuela pública. Vamos a los papás. Marcela, Gabriel, ustedes tienen una historia para contar. Los escuchamos. ¿Cómo están las cosas? Sabemos que faltan muy poquitos días. ¿Cómo se vive esa cuenta regresiva ante la dificultad de saber qué va a pasar con sus chicos? Marcela, contanos. Te cuento. Bueno, en principio, gracias por la invitación, porque es muy importante tener un espacio para poder contar estas historias. El tema es así: yo tengo mi hija que comienza su secundario ahora,
Vos decís cómo se vive con angustia. Ella acaba de cumplir 13 años, digamos, sabe muy bien, eligió un colegio. Ella elige un colegio el año pasado de Caballito. Ella fue toda su primaria a un colegio y decide pasar a otro, esto antes de esta situación de la inscripción, que venía ahí medio complicada, suspendida, ¿no? En un momento determinado se había intentado frenar con esto. Después comenzó. Y en ese momento ella elige un colegio en agosto, va a ver al rector, tiene una entrevista, bueno, decide que ese va a ser su colegio, con la orientación que ella quería. Con el tema de la inscripción, no queda, en diciembre me entero que no queda, ella lo pasó mal, realmente mal. ¿Y una escuela de acceso libre? ¿No hay un examen para entrar a esa escuela? No, aparte es una escuela, tiene una cuestión muy interesante esto. Es una escuela donde funcionaba otra escuela, la escuela María Claudia Falcone, que vuelve a su edificio original, ¿sí? Y esa estructura de colegio, ¿no? Queda designada a otra escuela que todavía no tiene nombre. Es la Escuela Media 1, ¿sí? En la calle Yerbal. Es decir, ahí no se construyó una escuela, porque esto también es un tema, ¿no? Que a veces se dice que se construye y ahí no se construyó una escuela. Ahí había una escuela donde estuvo... ¿Y tu hija quería ir a esa escuela y qué le pasó? Quería ir a esa escuela, la inscribo en esa escuela. ¿Hiciste, perdón, la inscripción online? Online, sí. ¿Fue complicado? Sí, horas eternas. Es decir, para alguien, porque vos tenés cierto nivel intelectual, alguien que de repente no lo tiene, por un problema de educación, ¿cómo hace? Increíble, porque yo estuve más o menos 15 horas ininterrumpidas de un día donde yo no tenía actividad, con lo cual me dediqué, yo sí tengo actividad, pero ese día no, lo dediqué a eso y estuve todo el tiempo intentando comunicarme. Finalmente pude, ¿sí? Durante 15 horas. Cosa que hubiera sido imposible si uno tiene que pagar un locutorio, por ejemplo, ¿no? Es un gasto uno no sabe simplemente terrible. Manejar una computadora, ¿no? Exactamente. O tenés que, recurrir a Bueno, y llegaron a la instancia en la que tu hija... Exacto. Se entera de que no puede entrar. Bueno, la inscribo, se entera que no tiene la vacante y lo que me dice en ese momento es tendrá que esperar a ver, si hay otra posibilidad. Esto es diciembre, yo empiezo, a averiguar, llamo al 147.000 veces, me responden barbaridades al estilo de, ¿para qué eligen escuela pública? Este año se le ocurre a todo el mundo elegir escuela pública. ¿Realmente te dijeron para qué eligen? Primero me preguntaron, en un momento me preguntan si yo la había inscrito, como si yo estuve, ¿sí? ¿Usted está segura que la inscribió? Bueno, tenés que pasar por esas instancias, ¿no? De explicar que sí, ¿sí? Después me plantean esta otra situación. Me dicen que por qué todo el mundo este año, se les fue de las manos, este año todo el mundo quiere escuela pública. Una vez pasada por toda esa situación, igual no me dan respuesta. Yo mandé notas a la Defensoría durante el verano, yo estuve de vacaciones y hace 2 sábados me llaman por teléfono. Me dice un chico que mi hija no tenía la vacante, que le habían asignado. Con lo cual yo le pregunto qué vacante, porque nunca estuvo asignada una vacante en ese colegio. Bueno, me contesta, que se equivocó, y me dice que tiene otras opciones para darme. Me da... ¿Y esas opciones eran razonables o...? No. 5 barrios a distancia de mi casa, 4 barrios, o sea, yo vivo en Caballito, 11, Barrio Norte, Balvanera. ¿Y cómo sigue la historia, Marcela? Así puedo pasar a Gabriel. Lo que me dice es, en ese momento nada, me da estas opciones y yo le digo que no acepto las opciones y el sábado pasado me vuelven a llamar para decirme lo mismo, como si no hubieran registrado lo que yo les dije. Pero no entiendo porque hay mucha gente en casa que está pasando una situación similar. Estamos en Twitter, HH23. Nos encontramos ahí para que ustedes nos cuenten lo que les está pasando. Fuerza Cristina es el nombre de Iliana_K50. Año tras año el macrismo acciona con el único fin de destruir la escuela pública. Es la opinión de Fuerza Cristina, o sea, @Iliana. En 2012 fue el cierre de aulas, por ejemplo. Daniela dice, buenas noches, cada vez la educación está cada vez peor. Lorena Pocoy, ahí está con nosotros. La falta de vacantes responde a un modelo de gestión en el que la educación pública es un costo y no una inversión. Y acá nos ponemos a pensar, ya voy a vos, Gabriel, muchas veces nos preguntamos, ¿qué hace el Estado? ¿Para qué está el Estado? Hay
en principio, dos ideas centrales. Un Estado que gestiona, que trabaja y que invierte pensando en el bienestar de sus ciudadanos, ciudadanas, chicas, chicos, etcétera. Y otro que entiende que hay un gasto y que la cosa pública está mirada como un gasto y sus posibles recortes. Vos tenés obviamente una mirada opositora de lo que sucede en la ciudad, pero más allá de oficialismos y oposiciones, ¿por qué llegamos a esto? Llegamos a esto por lo que vos estás diciendo. Digo, si uno pretende gestionar una ciudad como si fuese una empresa o como se gerencia una empresa, digo, pasan estas cosas. Creo que es un gobierno que claramente le está dando la espaldas a la mayoría del conjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y no es casual que en este momento, digo, acá está el caso de la mamá que recién habló de Caballito, como hay muchas, pero fundamentalmente la zona que ahora está más afectada nuevamente y donde los chicos van a ir a estas aulas container es la zona sur de la ciudad. Es decir, nuevamente volvemos a excluir a los excluidos. Se acentúa lo que... Se acentúa la exclusión, se acentúa una situación muy desesperante. Bueno, el viernes pasado tuvimos la oportunidad, muchos legisladores de la oposición, de tener una reunión muy amplia, muy grande, muy concurrida, con toda la multisectorial de los padres que están peleando por una vacante. Y había muchas mamás de la zona sur expresando su angustia en situaciones realmente inéditas, donde hay mayor nivel de vulnerabilidad y más debiera poner atención el jefe de gobierno, el ministro de Educación. Ahora, perdón que le interrumpa, pero ¿por qué a mí me parece que es algo moderadamente accesible de ser solucionado? Digo, parece que está a la mano una solución de todo esto. Gabriel, como papá, contanos tu historia, ¿qué estás viviendo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, más allá de mi historia particular, la de mi familia, una de las cosas que me gustaría remarcar como docente, yo soy docente de la Ciudad de Buenos Aires también, del Distrito Quinto, es que una cuestión que vienen reclamando los gremios, que viene planteando UTE desde que empezó todo el tema de la inscripción online, es esta distancia que impuso el Ministerio de la Ciudad, el Ministerio de Educación de la Ciudad, entre las familias y la escuela, ¿no es cierto? Porque como contaba recién la mamá, como contaba Marcela recién, ella con su hija fueron a la escuela, vieron cuál era la escuela, dónde quedaba, cómo está constituida el espacio, quiénes son los directivos. O sea, se fue a relacionar con el docente a dónde va. O sea, vos decís que el sistema de inscripción online en sí mismo tal vez sea un error. Ya de por sí, antes de saber el número, que incluso hoy reconoció el ministro de la gente que ha quedado afuera, que en realidad no sabes hasta qué punto son los reales desde el momento que te están negando información constantemente, ¿no? Llegamos a febrero para reconocer que hay 9.000 personas 9.000 niños que van a quedar sin vacante. Entonces digo, eso es aberrante. El tema de cómo desvincular a las familias de la escuela, ¿no es cierto? Porque vos, para saber a dónde vas a mandar a tu hijo, tenés que conocer a dónde queda físicamente, por empezar. Segundo paso, ir y ver quiénes son los directivos o tratar de conocer los directivos que llevan adelante esa institución. Y bueno, y lo que comentaron acá, lo que comentó Marcela, también lo he vivido como padre, esto de tener que anotar, tener que esperar 2-3 días para que funcione la página, ver cómo cambiaron los formularios de inscripción. Ahora, parece que el ministro, al menos en lo que pudimos escuchar recortadamente en el informe, como todo informe y como todo programa y como todo canal, se edita, hay un recorte, ¿no?, de lo que está sucediendo, pero a mí lo que me queda es una suerte de aceptación de una parte del error, de una equivocación, lo que me parece válido. ¿Cómo se desanuda el problema? Porque no estamos hablando ahora, en este caso, de qué pasa con los autos y el estacionamiento, que tal vez podría ser otro tema, sino qué pasa con los chicos. Y la respuesta del ministerio fue el tema de las aulas modulares. En nuestro caso particular, por ejemplo, nosotros hicimos el mismo camino de la familia de Marcela. Inscribimos en las 8 escuelas. Mi hijo va a empezar la escuela primaria este año. En la escuela pública va a empezar, de alguna manera. Lo anotamos en las 8 escuelas que te da como opción. La página quedó fuera de las 8 escuelas. Cuando quedabas fuera de las 8 escuelas en diciembre, te hacían elegir otra que no había sido tan demandada, con esta lógica de demanda de mercado que impuso el gobierno. Elegimos una de esas otras escuelas, más allá de que no era la que habíamos elegido originalmente, no sabíamos, salía en la calle, pero no sabía físicamente ni a dónde quedaba. Después, cuando vamos a esa escuela a ver si estaba efectivamente en el listado, tampoco estaba en el listado de esa escuela. Ahí me entrevisté con los directivos de la escuela y no tenían
listados actualizados, y el 28 de diciembre, cuando me llamo a la escuela antes de que termine el ciclo lectivo, llamo por teléfono y todavía no estaba Lorena, listado. ¿te sorprende las historias que cuentan? ¿Lo veías venir? ¿Hay algún modo en que, digamos, la política le puede dar respuesta a este déficit? Sí, lamentablemente no me sorprende. Digo, fuimos parte denunciante junto con el gremio de los docentes, con los padres. Cuando se lanzó el sistema online planteábamos que no se podía romper, quebrar el vínculo pedagógico entre la institución escolar y la familia, que estaba bien implementar un sistema de inscripción online como una alternativa, no como único acceso de inscripción, y que tenía que ser asistido con las puertas de los colegios abiertos por el personal docente. Y bueno, fracasó, así que no me sorprende. Hoy tuvimos reunión, un conjunto de legisladores de la oposición con el ministro Bullrich, una reunión que el bloque del Frente para la Victoria se le veníamos pidiendo desde diciembre. Le pedimos la reunión con los padres, que es el compromiso que asumimos el viernes pasado, una reunión conjunta con toda la multisectorial por las vacantes. Aceptó solamente reunirse con nosotros y bueno, reconoció algunos de los errores, nos ofrecimos a contribuir en la búsqueda de soluciones porque claramente no es la idea de nuestra como Frente para la Victoria hacer política con esto. Nuestra función es tratar de aportar al camino de la solución y sí agradecemos la sensatez del ministro de reconocer el error. Un poco tarde, pero... ¿Cuánto sirvieron los amparos que presentamos todos los padres? Bueno, los amparos en algunos casos sirvieron, los amparos que estaban, por ejemplo, basados en que no se estaba respetando el reglamento escolar, que es lo que da prioridad de acceso en algunos casos, sirvieron para que de las vacantes asignadas se las quiten a 4.000 para que se las asignen a otros 4.000 para cubrirse de algunos juicios, que tiene que ver con esta movilidad. Hoy el ministro reconoció que 4.000 chicos que no tenían el problema en diciembre le notificaron los últimos días que ahora pasan a tenerlo. Le propusimos que se habla en todas las instituciones escolares. Intentamos buscar soluciones y con propiedades del gobierno de la ciudad si se pueden generar nuevas aulas. También le preguntamos respecto de las aulas modulares si están pensadas como provisorias o definitivas. Nos confirmaron que son definitivas. Pero ahí lo que sucede también es ¿por qué no se construyen escuelas en vez de ir a un plan B que parece...? Porque no hubo previsibilidad y porque esto es una política del parche. Claramente, convocar hace 15 días atrás un llamado a licitación es una medida desesperada. Sí, no quiero preguntar cómo fue la licitación, que es un tema en sí mismo. Permitime un segundo porque en Twitter la gente sigue participando. Vos en tu casa, en el HH23, podés por supuesto participar y contarnos tu historia. El ministro se lo advirtió de los prejuicios que el sistema online traería. La sordera del macrismo, dice Federico G. Putaro, @FederoGastón. Decíamos, la sordera del macrismo con la sociedad es imperdonable. Menefrega, bueno, lindo nombre. No comparten la info de este desastre, @Esteban Bullrich. Quiero la vacante en sala de 5, pero no en un container. Mi hija no es basura. Una mirada, la de @Menefrega_bajo. María Pedrasoli, @Manura María, ya no se conforman con modificar los programas de estudio porque para que el nivel baje, ahora directamente no les permiten estudiar. Santi Parodi manda un saludo y así siguen los comentarios de ustedes que están en casa. Bueno, una mirada crítica a lo que sucede en una situación, entendemos, muy delicada. Tenemos unos minutitos más para cerrar este tema. Estamos con Marcela, con Gabriel, que son papás, y con Lorena Pocoy, que es legisladora por la ciudad de Buenos Aires. Faltan, ¿cuánto? 3 semanas para empezar las clases. Sí. ¿Qué piensan que va a pasar? Más allá de lo que desean, que entendemos que es que haya vacantes. Solo también quería agregarte esto. Esto era previsible y me parece que Lorena de alguna manera lo ha planteado. Se han cerrado cursos estos años. Sí, lo recordamos. Se han cerrado cursos. Entonces era previsible, ¿no? Esta situación. O sea, si hay cierre de cursos durante una cantidad de años, es probable que después de un tiempo, cuando la gente se vuelca a la escuela pública, porque es un derecho. Básicamente creo que es esto. Ahora, hay quienes señalan que esto no es tan ingenuo y que hay una especie de desvío de la inversión por parte del Estado a la educación pública a la educación privada. Para mí es clarísimo, porque la mayoría de los padres que están peleando por mandar a sus hijos a la escuela pública como han elegido, es una opción, están muchos convencidos de eso, pero hay un montón de otros padres que en realidad si pueden pagar una escuela privada, van a optar por esa opción. Son forzados a esa situación. Y lo que es terrible acá es que el gobierno induzca a eso. Eso es lo complicado. Por eso yo decía, a nadie se le ocurre que una escuela privada vaya
anotar, no, que te tengas que anotar por internet y que no puedas conocer la institución a la cual va a ir tu Claro, hijo. que genera una desigualdad ya de base, ¿no? Porque entonces eso ocurre con la escuela pública. A nadie se le ocurre, el otro día lo decía el secretario general de la UTE, a nadie se le ocurre que haya un aula container, un aula modular en una escuela privada. Porque eso va a suceder en una Sé escuela que hay mucho más pública. para desarrollar, casi nos hemos dedicado centralmente a este tema en esta primera media hora. Para redondear, Lorena, tu valoración de cuáles crees son los pasos a seguir para dar una solución a este problema. Bueno, creo que el reconocimiento del error es un principio de la solución y hacer participar al conjunto de la comunidad escolar de la búsqueda de la solución creo que es el paso que sigue. Legisladores, padres, docentes, junto con el gobierno de la ciudad, reconociendo los errores para tratar de resolver esta situación. Pero la resolución definitiva ahora, esto es provisorio, es la construcción de más escuelas y más inversión en educación pública. Bien, me dicen que Lorena por ahí se queda un ratito. Vamos a echarle un poco más de política. Puso cara ¿de qué estás hablando, Willis? Te ataron, me ataron. Bueno, vamos a hacer así. A los tres, igual me retó cuando empezó todo Sí, esto. yo vi ahí el cruce. Me retó, me hizo... Pero tengo un buen día porque No, está bien, ¿no? Por supuesto que no es infalible y estamos también para aprender. A los tres, muchas gracias. Seguimos y ahora vemos si Lorena se queda. Me voy con Pablo Orsi. Que se queda toda la noche, se queda. ¿Usted fue a escuela pública o no? ¿Fue una escuela confesional? No, fui. Unos años a una, unos años a otra. Ninguna ¿Qué es escuela eso? pública. Yo toda escuela Toda pública escuela tengo. En secundario le hice en escuela.